están? Espero que estén muy bien. Yo me siento muy bien, muy contenta, muy agradecida con Dios por darme la oportunidad nuevamente de poder estar aquí con ustedes en otro episodio más de tu podcast Fe en Acción, donde tratamos de hablar sobre la fe y cómo podemos aplicarla a nuestro día a día. Hoy voy a hablar de un tema que para mí es importante y creo que también para ustedes, y es de cómo las personas viven por medio del alma. En otras palabras, viviendo a través del alma. Si este tema te puede interesar, pues yo te invito a que me acompañes. Muchos de nosotros enfrentamos situaciones difíciles, enfrentamos desafíos, pero la pregunta es, ¿desde dónde nosotros estamos viviendo? ¿Desde dónde nosotros estamos enfrentando esos desafíos? Muchos de nosotros estamos atrapados por nuestras emociones, atrapados por lo que estamos viviendo y no sabemos qué hacer, no encontramos la salida, no sabemos desde dónde nosotros enfrentamos esas situaciones. Pero hoy sí, con la ayuda del Espíritu Santo, trataremos de hablar y traer un poco de luz, y espero que este tema pueda ayudar a aquellas personas que no saben desde dónde están enfrentando sus situaciones. Yo quiero dar una definición de lo que es un alma no regenerada. ¿Qué es un alma no regenerada? El alma no regenerada es aquella que no ha sido transformada por Cristo. El alma no regenerada es aquella que vive totalmente sumergida por sus emociones. Nosotros somos un ser integral. Somos un ser tripartito. Somos un espíritu que posee un alma y habitamos en un cuerpo. Entonces, cuando el ser humano no aprende a dividir estas tres dimensiones del ser humano, por lo general estará viviendo o desde el espíritu, que es la parte divina, cuando ya el creyente ha sido regenerado, o desde el alma, que todavía no ha sido transformada por Cristo. Sabemos que en el alma del ser humano se encuentran las emociones. Es a través del alma que nosotros nos comunicamos con el mundo. No es a través del espíritu, sino es a través del alma. Todo lo que hacemos es manifestado a través de nuestra alma. Entonces, cuando el alma no está regenerada, cuando el alma no ha sido transformada por el poder de la fe, vive por medio de sus sentimientos, por medio de lo que escucha, por medio de lo que ve, pero no vive por la verdad y por el poder de la fe. Cuando vivimos a través del alma no regenerada, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones son moldeadas, ¿no?, por lo que vemos, por lo que sentimos. Nuestra cosmovisión con la que nosotros vemos el mundo afecta directamente nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y hoy yo quiero hablar de la importancia de la regeneración del alma, porque eso es un proceso importante para el bienestar espiritual. Creo que primordial. Hay muchas personas que están buscando paz, están buscando tener un bienestar espiritual, sin primero hacer este proceso, permitirle al Espíritu Santo el proceso de la regeneración del alma. Nosotros fuimos justificados por la fe. El creyente es justificado por la fe. No puede haber paz si primero no hay justicia. O sea, tú no puedes estar buscando paz, tú no puedes estar buscando tener un bienestar espiritual si tú primero no tienes un alma regenerada. Porque hasta que tú no entiendas cuál es la parte que tiene que reflejar o que tiene que gobernar el espíritu, tú vas a estar viviendo a través del alma. Y la palabra de Dios nos habla claramente que somos llamados para vivir por el espíritu. Pero cuando el alma es la que gobierna,
cuando es el alma la que ha tomado posesión, señorío del ser integral, que es el ser humano, por lo general vamos a estar viviendo separado de la verdad y del poder de la fe, de la verdad del evangelio y del poder de la fe. La palabra es clara cuando dice que el hombre está muerto en sus delitos y sus pecados. Cuando el alma es la que gobierna, el espíritu ha hecho una fusión con ella, está fusionado. Entonces, para que haya una transformación, para que haya un cambio, la palabra de Dios debe dividir, como dice la palabra, que la palabra de Dios es una espada que penetra hasta dividir el alma. Entonces, cuando la palabra de Dios penetra y divide el espíritu del alma, entonces ahí comienza la regeneración del alma, porque su espíritu ha sido despertado. Entonces el espíritu, que es el jefe, porque el alma no fue diseñada para gobernar, el alma fue diseñada para someterse al espíritu. Pero cuando el hombre está muerto en sus delitos y pecados, el espíritu del hombre, que es la parte divina, la parte que se comunica con Dios, está muerto. Por eso la palabra es clara, que el hombre que está muerto en sus delitos y pecados está muerto para con Dios. ¿Por qué? Porque no tiene el espíritu despierto, que es el espíritu del hombre, con el espíritu de Dios, con el cual Dios se comunica. Entonces, para que haya esa transformación, la palabra, el poder de la fe, el oír viene por la fe viene por el oír la palabra. La palabra tiene que hacer una separación del espíritu y el alma. Y así cada uno, cuando ya esté ejecutado, dividido, va a ejecutar, el diseño para el cual fue creado. Entonces, el espíritu del hombre es la parte divina, la parte del ser interno, que es a la que se nos llama al creyente. Por eso cuando nosotros somos regenerados por el evangelio, la palabra nos insta a vivir por el espíritu, por la parte divina, no por la parte de un alma no regenerada. Ahora, cuando venimos a Cristo, nuestra alma automáticamente es regenerada porque nuestro espíritu es despertado y ahora nosotros tenemos la verdad del evangelio implantada y arraigada en nuestro espíritu, y desde ahí entonces nosotros vamos a regenerar el alma con la verdad que hemos recibido por medio de nuestra unión con Cristo. Entonces no podemos querer tener un bienestar espiritual si primero no entendemos la importancia del alma, del espíritu y del cuerpo. El orden es espíritu, alma y cuerpo. Somos un ser integral. Y el Señor dijo que nosotros debemos amarlo con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo. O sea, de toda forma. Entonces, cuando las personas quieren tener un bienestar espiritual apartado de lo que la palabra enseña, muchas personas están viviendo desde el alma, pero no viven desde el espíritu, que es la parte divina con la que Dios se comunica. ¿Por qué? Porque el hombre que vive a través del alma vive corriéndole a Dios. El hombre que está muerto en sus delitos y pecados y vive por un alma no regenerada, por lo general va a buscar un montón de métodos para poder tener un bienestar espiritual, pero nunca va a ir a Cristo. ¿Por qué no va a ir a Cristo? Porque su espíritu está muerto para con Dios. Entonces, nosotros no tenemos paz si primero no fuimos justificados. No puede haber paz sin justicia, y eso lo vemos en las leyes que operan en la tierra. Una madre que ha perdido a su hijo no puede tener paz si primero no se le ha hecho justicia a esa muerte. Entonces tú no puedes querer tener la paz. Tú puedes tener la paz que ofrecen los métodos, paz momentánea, pero no podrás tener la paz duradera que ofrece Cristo. Porque esa paz es un fruto del Espíritu. No es un fruto que se busca a través del alma, es un fruto es un fruto del Espíritu. Entonces es necesario que, si tú verdaderamente quieres tener un bienestar espiritual, que tú entiendas los pasos que tú tienes que dar, que tú entiendas desde dónde tú estás viviendo. Porque un alma no regenerada está viviendo desde el alma, desde sus emociones, desde lo que ve, y no está viviendo por la fe. Un alma no regenerada no vive por la fe del evangelio. El alma no regenerada viola constantemente la ley espiritual de la fe, porque el alma no regenerada se apoya en su propia prudencia. El alma no regenerada no busca a Dios. Entonces es importante, y yo considero importante tocar este tema, porque veo muchas personas que están buscando paz
Y como yo fui llamada a ser luz, yo quiero traer luz. No porque sea una experta, pero a la luz de las Escrituras entendemos que no puede haber paz sin justicia. Es importante y necesario que para tener un bienestar basado en la verdad y duradero, entendamos que hay pasos que hay que hacer. Proverbios 27:7 dice: porque cual es su pensamiento, es en su corazón. Como el hombre piensa, así es. Entonces, cuando las personas se enfrentan dificultades, situaciones difíciles que no saben cómo enfrentarlo, por lo general van a estar viviendo por medio de lo que piensan, van a estar actuando por medio de lo que sienten y no van a tener victorias porque están viviendo por medio del alma no regenerada. Entonces es necesario Cristo vino para que nosotros podamos tener vida en abundancia. Cristo vino a ofrecernos su paz. Cristo vino a ofrecernos su vida. Cristo vino a salvarnos, a regenerarnos, a reconciliarnos. Entonces es importante que nosotros entendamos que nosotros no estamos solos, no estamos sin herramienta, no nos dejó solo Dios. Tenemos a nuestra disposición a Cristo, el Espíritu Santo, para guiarnos, para darnos esa vida llena de poder, esa vida abundante que el alma no regenerada anhela. El alma busca la vida de Cristo y no lo sabe. Las personas que viven por medio del alma regenerada buscan tener una vida plena, pero la buscan fuera de Cristo, porque su espíritu está muerto para con Dios. No se acercan a Cristo, pero Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios y a devolverle su estado original, que tenía comunión con Dios. Porque vamos a tener una vida victoriosa, una vida plena, solo cuando nosotros permitimos que sea el Espíritu, que es la parte divina del hombre, gobierne nuestras vidas. Y cuando el Espíritu es el que gobierna, entonces nosotros vivimos por la cultura del reino. Cuando la persona viene a Cristo, tiene una transformación, una metamorfosis sufre, porque es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo. Y ahora cuando dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ahora la vida que yo vivo, la vivo conforme al Hijo. Cuando somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, se nos da el poder del Espíritu Santo para poder vivir conforme a los valores del reino, conforme a los valores del Espíritu, conforme a los valores del fruto del Espíritu, que es lo que el alma no regenerada busca. El alma no regenerada busca vivir en amor, busca vivir en gozo, pero vive violando la ley del amor. ¿Por qué? Es importante que nosotros entendamos que las leyes espirituales han sido establecidas por Dios para ser obedecidas y que por medio de esa obediencia a Cristo nosotros podamos tener una unión, una intimidad con Él. Es importante que entienda que cuando el alma no está regenerada, el alma va a hablar por lo que siente. Y hay un proverbio que dice que del fruto de tus labios vas a comer. Muchas personas han creado todas sus dificultades en las que están viviendo hoy por medio de sus palabras. Porque cuando nosotros violamos la ley del amor, que es una de las leyes espirituales establecidas por Dios universales, la ley del amor es una ley universal espiritual. Y las almas que no están regeneradas pues la viven violando. Y cuando tú violas la ley del amor, automáticamente tú activas contra ti un sinnúmero de consecuencias. Porque debemos recordar que el reino de las tinieblas tiene estructura. El reino de las tinieblas opera en las regiones celestes. Entonces cuando tú vives hablando desde la ira, desde la crítica, desde el enojo, desde un alma llena de ira, desde un alma llena de queja, desde un alma
llena de conflictos. De esa misma manera tú vas a hablar, porque como el hombre piensa, así es. Entonces, la ley que se estableció en el Génesis, que es una de las leyes espirituales universales que no va a pasar, porque dice la palabra que mientras exista tierra y cielo, esa ley existirá. Y esa es una de las leyes universales más violadas. La ley del amor es una de las leyes más violadas. Pero esta ley que está en el Génesis, que es la ley de la siembra y la cosecha, que también la encontramos en Gálatas, que es lo que el hombre siembra, eso cosecha. Esa ley va a existir, va a operar, va a actuar en aquellas personas que no han venido a Cristo. Porque el que viene a Cristo es libre de la ley del pecado y de la muerte. Para eso Cristo vino. Cristo vino para deshacer las obras de las tinieblas. Cristo vino para que el mundo tenga paz. Cristo vino para que el mundo tenga vida. Cristo vino para que el mundo se refugie en Él y sea libertado de la ley de la siembra y la cosecha, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cuando Satanás, por medio de tus pensamientos, te lleva a violar la ley del amor, automáticamente él ejecuta, juntamente con el reino de las tinieblas, un plan contra ti, porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, las almas no regeneradas quieren tener bienestar espiritual, pero viven violando la ley del amor por medio de sus palabras. Y por eso es que no pueden tener paz, porque cuando tú desobedeces una ley universal, como amar a tu prójimo como a ti mismo, tú estás desobedeciendo y tú estás dándole paso al reino de las tinieblas para que estructure un plan contra ti. Cuando hablamos desde la ira, cuando hablamos desde un alma no regenerada, llamamos la atención del reino de las tinieblas. Sabemos que hay un solo poder y el poder es de Dios. Y tú me dirás, pero Job era creyente. Sí, Job era creyente, pero a Job le sobrevino el mal que él temía. Job vivía ofreciendo sacrificio por sus hijos porque tenía miedo que sus hijos vivieran, le pasara algo. Y a Job le sobrevino lo que él temía. O sea, muchas personas, eso es lo que están viviendo. La ley de la siembra y la cosecha. Están tratando de tener un bienestar espiritual porque todas las personas quieren tener bienestar espiritual. Las personas buscan tener conexión espiritual por medio de imágenes, por medio de tantas cosas, pero no quieren tener bienestar espiritual por medio de la fe en Cristo, porque su espíritu está muerto y necesitan exponerse al evangelio, a la verdad de Cristo, para que su espíritu sea vivificado y comience a gobernar el ser integral que somos nosotros. Para tener esa vida plena que tanto anhelamos, es necesario que se produzca en nosotros una transformación. Y para que esa transformación se produzca en nosotros tenemos que tener una regeneración, porque cuando se ha regenerado nuestro pensamiento por medio de la verdad de Cristo, entonces nosotros comenzamos a hablar desde lo sobrenatural. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros somos plantados al reino de Cristo, que es el que está entre nosotros, que no es el reino de los cielos, se nos da el poder del Espíritu Santo para vivir por la cultura del reino, por la cultura del fruto del Espíritu. Entonces, desde ahí, cuando ya yo he sido regenerado, cuando mi espíritu ha sido despertado por la fe, y cuando mi alma es regenerada, que yo puedo entonces vivir desde esa dimensión del Espíritu, que es la que el Evangelio nos llama, que no vivamos ya por la carne, sino por el Espíritu. Entonces, cuando ya yo vivo desde ahí, cuando ya yo opero desde esa dimensión de lo sobrenatural, a mí se me ha dado la capacidad, por medio de mi unión con Cristo, de hablar vida. Ahora yo tengo una información más elevada. Ahora yo me muevo por medio del amor, por medio de la paz, por medio de la misericordia. Mi cosmovisión del mundo es cambiada totalmente. Porque mientras nosotros estamos con el alma no regenerada, nuestro ojo es malo. Jesús lo dijo. Si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, tu cuerpo estará en tinieblas.
Entonces, muchas personas están teniendo tinieblas en su vida porque su ojo es malo, porque todo lo que ven es malo, porque tienen un alma que no ha sido regenerada por el poder del Evangelio. Tienen una cosmovisión afectada, dañada. No pueden ver belleza, no pueden ver abundancia, no pueden ver amabilidad, no pueden ver sinceridad, no pueden ver nada. Y su cuerpo está lleno de tinieblas. Entonces la gente se vive preguntando, pero ¿cómo es que me ha pasado todo esto? ¿Cómo es que no salgo de tantos problemas por medio de tus palabras? Porque esa ley, lo que tú envías a otro, lo que tú deseas para otro, se vuelve contra ti. Tus palabras se vuelven contra ti, sean buenas o sean malas. Pero para yo hablar desde la luz, para yo hablar desde el amor, yo tengo que sufrir una metamorfosis. Yo tengo que sufrir una transformación que es necesaria para tener un bienestar espiritual. Yo tengo que mis pensamientos tienen que ser renovados con la verdad del Evangelio. Para yo hablar desde el amor, para yo poder ver la parte divina de cada ser humano, yo tengo que primero sufrir ese cambio, esa regeneración, para que mi cosmovisión cambie y yo pueda ver a las personas como la ve Cristo. Tenemos que pasar por ese proceso. Tenemos que pasar por el proceso del quiebre, del quebrantamiento, del arrepentimiento. Porque Cristo vino a deshacer las obras de las tinieblas. Para nadie es un secreto que lo que pasó en el Edén es una consecuencia que hasta hoy estamos sufriendo. La separación que el hombre tuvo con Dios, la intimidad que tenía antes en el Edén. Pero Cristo vino para restaurar esa comunión que antes teníamos con Dios. Entonces, por medio de la fe en Cristo, que yo puedo tener esa vida abundante que tanto anhelo, que yo puedo tener ese bienestar espiritual, que yo puedo experimentar victorias espirituales por medio de mi fe en Cristo. No por medio de métodos ni de personas. Cristo vino al mundo, derramó su sangre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna y vida abundante aquí en la tierra. Entonces, el enemigo no tiene poder. El poder se lo das tú cuando tú violas la ley del amor. Porque el enemigo lo que hizo en el Edén fue engañar a Eva con algo que ella sabía que no debía hacer. Y hoy el enemigo sigue operando de la misma forma. El enemigo lo que tratará siempre es de inducir tus pensamientos para que tus pensamientos produzcan una emoción y que al final tú puedas hacer una acción. Y esa acción por lo general siempre es violar la ley del amor. Cuando tú violas la ley del amor, entonces tú le estás dando a él la autoridad para él ejecutar un plan contra ti por medio de tus palabras. Porque él no viene si tú primero no le abres la brecha, si tú primero no lo invitas. Entonces, ¿cómo él juega contigo? Por medio de tus pensamientos, por medio de tu vista, por medio de tus oídos. Después vamos a hacer otro podcast sobre cómo el oído, como todo lo que entra en el oído, afecta mi cosmovisión, afecta mis emociones y me lleva a hablar de una manera contraria, porque tus palabras tienen el poder de dar vida o de dar muerte. Las palabras no son inocentes, señores. Las palabras son semillas y es importante que comiences a entenderlo. Si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz, lo dijo nuestro Maestro Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ves el mundo? ¿Cómo ves a tu prójimo? ¿Cómo ves a tu jefe, a tu esposo, a tu esposa? ¿Cómo lo ves? Porque desde ahí, de la cosmovisión que tengas, desde el concepto que tú tengas a los demás, con ese concepto que tú te vas a manejar, es por medio de ese concepto que tú vas a hablar. El concepto que tú tengas de los demás es lo que te permitirá hablar, o desde el amor o desde el desprecio. Entonces, muchas personas hablan creyendo que sus palabras no tendrán consecuencias. Y claro, y como desconocen por ignorancia las leyes espirituales, la ley de la siembra y la cosecha, que muchos lo llaman la ley del karma, pero la Biblia lo llama la ley de la siembra y la cosecha. Como la gente desconoce eso, depotrica con su boca, no sabiendo que al depotricar está llamando la atención
del reino de las tinieblas que opera en este mundo y en las regiones celestes. El reino de las tinieblas tiene estructura y para nadie es un secreto, porque la Biblia está llena de evidencias. Y la Biblia llama al enemigo de las almas el padre de mentira. Y Jesús mismo dijo, yo vine a este mundo a deshacer el plan que el enemigo ha llevado contra ti desde que tú naciste. Porque el enemigo de las almas, desde que nacemos, hasta que el niño no tiene 7 años, no tiene conciencia de pecado. Un niño antes de esa edad no se ve imperfecto. No, el niño llora, pero al minuto no cae en depresión. El niño antes de los 7 años tiene una identidad perfecta. Nada lo afecta. Si lo miran mal, el niño le da igual, no se deprime. Pero ya cuando el niño comienza a tener conciencia de lo que es la verdad, el entorno, el sistema, el enemigo, lo comienzan a formar. Entonces ahí es que se comienza a formar el carácter del niño por medio de la misma religión, el sistema, la cultura. Entonces, el alma es formada por el sistema, por nuestra familia, por lo que nosotros vemos, por lo que nosotros vemos, pero no por la verdad de Cristo. Entonces, no se trata de nacer. Nosotros no solamente nacemos, porque entonces nosotros tenemos que renacer. Hay un paso que hay que hacer, es que tenemos que renacer. Por eso Jesús dijo, es necesario que nazcas de nuevo, le dijo a Nicodemo. No. Cristo no te trajo a este mundo solamente para que tú nacieras, sino para que tú renazcas. Para que tú puedas aprender quién eres tú en Él, cómo te ve Él. Porque tu alma que está viciada necesita un encuentro con Cristo para poder comenzar a vivir desde el diseño original que Dios tenía en mente para ti. Porque muchas personas viven y han dejado que los pensamientos de otro, que el egoísmo de otro dicten su vida. Si el otro te dice, no, que tú no puedes hacer esto porque tú no vas a tener la posibilidad, mírate, ¿dónde crees que vas? Perdona, esa es la cosmovisión del otro, pero muchas veces el egoísmo del otro nos lleva a nosotros a estar atados y esclavos de la opinión de los demás. Entonces Cristo vino a deshacer todo ese plan de mentira que el enemigo llevó contra ti a través de tus pensamientos. Porque claro, tú dejabas que las palabras de otro entraran a ti y tú comenzabas a pensar y a darle razón a ellos. Sí, yo no valgo nada. Sí, yo no tengo propósito. Sí, esa es la verdad que tú has obtenido del sistema, de tu cultura, porque Cristo tiene otra verdad que tú necesitas conocer para que tú te puedas elevar a una dimensión sobrenatural y vivir del Espíritu. Desde esa vida plena, desde esa regeneración plena y perfecta. Es posible experimentar victorias espirituales en este mundo caído, claro que sí, porque Cristo lo promete. Es posible vivir en paz completa y eterna, una paz que sobrepasa todo. Es posible, claro que sí. Es posible estar en un mundo caído y estar seguro de que somos protegidos, que estamos asegurados y no tenemos temor y no tenemos miedo. Es posible, claro que sí que es posible. A través de Cristo. A través de Cristo es posible vivir esa vida plena y abundante que solamente Cristo ofrece, claro que sí. Muchas personas buscan bienestar espiritual sin entender que necesitan ser regenerados en el alma. Un alma no regenerada es la parte humana que no ha sido transformada. Y un alma no regenerada vive violando las leyes espirituales. Un alma no regenerada es un títere en las manos del enemigo de las almas. Porque un alma no regenerada vive por lo que ve, vive por lo que siente, vive por lo que habla. Del fruto de sus labios come. Un alma no regenerada vive envuelta en situaciones difíciles constantemente porque ignora que está violando la ley universal del amor. ¿Y cómo yo la violo? Cada vez que tú envías palabras de maldición a otros, tú estás enviando palabras contra ti. Porque el reino de las tinieblas utilizará la ley de la siembra y la cosecha para atacarte. Pero qué bueno que Cristo vino a libertarnos de la ley del pecado y de la muerte. Y los que están en Cristo hemos sido trasladados. Vivimos bajo la sombra del Omnipotente. Y es lo que Cristo te ofrece hoy. Deja de vivir
Deja de ser el títere del enemigo. Deja de vivir por medio de tus sentimientos, de tus emociones. Y ven a Cristo para que tú puedas experimentar esa vida abundante que solo se encuentra y que solo se vive desde la dimensión del Espíritu. No lo digo yo, lo dice la palabra. Que debemos vivir por el Espíritu. Y cuando nuestro espíritu es despertado y es posicionado, el alma se regenera. Y entonces nosotros podemos manifestar el fruto del Espíritu a través del alma. Entonces vamos a experimentar y vamos a manifestar gozo, vamos a manifestar amor, vamos a manifestar paciencia, vamos a manifestar compasión, vamos a manifestar misericordia, porque hemos sido renovados en el entendimiento y ahora vivimos desde otra dimensión, que la psicología lo llama la cuarta dimensión. Pero nosotros sabemos que es vivir desde el Espíritu, de la parte divina. Para yo poder tener victoria en este mundo, yo tengo que vivir desde el Espíritu, no desde el alma no regenerada. Soy una persona espiritual. Por eso es que las personas que están muertos espiritualmente no pueden venir a Cristo, pero buscan otros métodos espirituales para sentir esa paz. Porque el ser humano es un ser espiritual. Pero la palabra de Dios es clara que solamente Cristo es el que puede deshacer todo plan del diablo. Y para tú deshacerte de esas emociones negativas de tu alma, para tú deshacerte de esa cosmovisión negativa, para tú deshacerte de ese plan de maldición que Satanás ha llevado contra ti por años, por medio de tus palabras, es necesario que tú apeles a la ley del perdón y el arrepentimiento. Porque Cristo dijo, acercaos a mí y yo acercaré a vosotros. Por medio de la ley del arrepentimiento, apelo a la misericordia de Dios. Entonces Cristo te envía su poder cuando tú vienes a Cristo, cuando eres removido del reino de las tinieblas y eres plantado al reino de la luz. Cristo te da su espíritu, que es lo que la gente no entiende. Pero para eso yo tengo que apelar a la ley del perdón, porque yo viví violando la ley del amor por medio de mis palabras, haciendo brujería, mandando maldiciones, maldiciendo al prójimo, que el Señor te dijo que la evidencia de que una persona ama a Dios es cuando ama a su prójimo. Entonces mucha gente quiere tener un bienestar espiritual, pero no ama, violando la ley del amor, por medio de sus pensamientos, por medio de sus palabras, recordando siempre quién está detrás. Entonces el enemigo, haciendo uso de la ignorancia de la persona, ejecuta un plan de destrucción contra ti. ¿Por qué? Porque tú estás violando la ley del amor. Entonces la ley de la siembra y la cosecha se activa contra ti. La ley de la siembra y la cosecha se activa contra ti. Lo que el hombre siembra, cosecha. ¿Qué están sembrando tus palabras y qué tú estás cosechando en tu vida? Porque hasta que tú no entiendas que tus palabras crean tu realidad, tú no podrás experimentar un cambio y una transformación. Porque la palabra, para bien o para mal. Si tú hablas amor, recibirás amor. Si tú hablas paz, tú recibirás la paz. Si tú causas divisiones, las personas se apartarán también de ti. Si tú, por medio de tus discursos habituales, tus conversaciones, estás sembrando duda, rechazo y tantas cosas, pues lo mismo tú vas a recibir. Entonces, por eso que la gente vive amargada totalmente viven amargada, y no importa cuántas cosas puedan adquirir, de que para aliviar ese malestar, ese vacío existencial, no podrás mejorar, no podrás quitar ese vacío existencial hasta que tú no dejes de violar la ley del amor. Personas que para llenar ese vacío existencial buscan mujeres, fiestas, riquezas y tantas cosas, para después darse cuenta que siguen sintiendo ese vacío existencial, porque ese vacío existencial solo lo llena Cristo Jesús. Entonces la gente no entiende. Óyeme, pero yo tengo de todo lo que humanamente se necesita para estar bien. Dinero, salud, riquezas, amigos. Pero yo no me siento en paz, yo no me siento bien. ¿Qué es lo que está pasando? Porque tú, por tus palabras. Entonces, si tú no eres intencional a la hora de hablar, comerás del fruto de tus labios. Pero qué bueno que Cristo vino a liberarte, que Cristo vino a salvarte, que Cristo vino a restaurarte, que Cristo vino a darte vida y vida en abundancia. Cristo no vino a condenar al mundo, Cristo vino a salvar al mundo. Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios,
para que el hombre pueda experimentar aquí en la tierra esa paz abundante. Así que yo espero que de hoy en adelante, si tú estás buscando un bienestar espiritual, primero entiendas que necesitas apelar a la ley del perdón por violar la ley del amor. Y te aseguro que cuando tú invites a Cristo a ser el dueño y Señor de tu vida, a darle a Cristo la legalidad para protegerte a ti, a tu familia, a tu casa, de las maquinaciones del reino de las tinieblas, tú podrás experimentar esa vida plena que tú has estado buscando fuera de Cristo. Así que mi invitación es para ti, es esta hoy. Acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. Nada más, mis amigos, esto es todo por hoy. Espero que puedas vivir ese cambio y experimentar aquí en la tierra esa vida plena y abundante que todos anhelamos. Date la oportunidad, el cambio es hoy, comienza hoy, actúa en fe. Deja que esa palabra se revive y que puedas actuar en fe y decir, hoy mi vida va a cambiar rotundamente, porque estoy cansado ya de luchar y de estar amargado toda mi vida. Quiero experimentar el gozo del Señor. Así que Dios te bendiga y que el Señor traiga un despertar espiritual a tu vida por medio de este podcast. Recuerda, la transformación espiritual no es una meta que tú debes alcanzar, es un viaje. Cada día, mientras vivamos aquí, tendremos que estar transformando el alma, recordándole al alma la verdad que ha sido implantada en nuestro espíritu y la verdad a la que nosotros estamos llamados a manifestar en esta tierra. Fuimos escogidos por Cristo para hacer luz en medio de las tinieblas, pero no podrás hacer luz si tú no operas desde una dimensión sobrenatural, y esa dimensión se encuentra en la parte divina del ser humano, que es su espíritu. Dios te bendiga, Dios te guarde, y será hasta una próxima, donde continuaremos hablando de la fe y de cómo podemos implementarla en nuestra vida diaria. Yo soy Kenia y recuerda que la fe no solamente se siente, sino que también se vive. Chao, chao.